decirte algo. ¿Me parece o tú eres Gabo? Me dices hermano y después me dices Ancaca. Estamos en las antípodas ideológicas. Pero no de esa manera insultando, ¿sí o no, compañero? Claro. ¿Tú no nos dices libertarios? No, a ti no te digo, porque para mí, tú no eres libertario. Tú eres un hermano emergente del sector popular, que te cree libertario. Yo no te hablo mal de ti, pero podemos tener un debate con él, ¿sí o no, hermanos? O no creo que, mira, estás temblando, por si acaso te van a ver ahí. Pero hay que intercambiar, porque tú dices que a ti ni un... Caramba, nadie te derrota a ti. Un debate puede ser, ¿está bien o no? Desde tu postura. No, el tema básicamente, sí, ya por eso. Bueno. ¿Y qué hacemos con el hombre acá en Tauro? Después. Ya, un ratito vamos a plantear. Yo quiero tener un debate con el amigo así improvisado, Gabo. Del socialismo, no sé, o los problemas de... Ya, toquemos el socialismo. ¿Hay socialismo en el Perú? ¿Hay en el mundo? Con la batería. Ya, entonces, ¿quién va a tomar tiempo? Abdul, un neutral. Ellos son de prensas, de YouTube. Ya está, ¿no? No, tienes que cambiarlo. Ya, entonces le vamos a dar el espacio, compañero, para que participe. Y obviamente... ¿Cuántos minutos? Hablen, amigos. ¿Cuántos están de acuerdo con 3? Levanten la mano, compañeros. ¿Cuántos están de acuerdo con 3? Ya. Ahí el cable no entra, ahí. Hola. Ya. Entonces le vamos a dar 3 minutos para que el amigo desarrolle. Ya. Primero, una pequeña pregunta. ¿Podemos estar de acuerdo en algo en la definición de socialismo para poder debatirla? ¿Te parece socialismo los medios de producción comunalizados, digamos, estatización tampoco? La masificación de los medios de producción para el pueblo, de cierta forma, ¿cómo lo ves? ¿Esa como definición? Como definición, ¿cómo defines el socialismo? Para ver. Como definición, eso no dicen los clásicos del socialismo. Eso no es el socialismo, como definición. ¿Cómo definirías el socialismo para tener un recuerdo? Porque hay muchas definiciones de socialismo, incluso entre los mismos socialistas. Tú debes saber, están los utópicos, los marxistas, los científicos. Entonces, hay varios tipos de socialismo. Entonces, quiero estar de acuerdo contigo para poder debatir ese... Por eso, hijo, ¿cuál de los socialismos quieres refutar tú? ¿Sí o no, compañero? Yo entiendo que tú estás refutando el socialismo de Marx, de Engels y Lenin. ¿Eso es correcto? ¿O el socialismo de Fourier, de Owen, Saint-Simon? ¿Qué socialismo quieres refutar? Claro, o sea, pasa... Mira, la crítica, y pasa que todos esos socialismos tienen algo en común. Y es la socialización de los medios de producción, ¿o me equivoco? ¿Marx no quiere socializar los medios de producción? Sí. Entonces... Saint-Simon no. Owen no. ¿Por qué? A ver... Ya, oye, Gabo, ¿qué ha pasado? Puta, que ha bajado de nivel, hermano. Ya mira, porque Saint-Simon y Owen no hablan de destruir el sistema. Hablan de conversar, en ese tiempo Saint-Simon, conversar con la aristocracia. ¿Para qué? Para que se pongan buenitos y le den los derechos. Owen habla de qué? De poner billete para que los obreros, él hizo su tipo gueto, vivan bien, que tengan el buen sueldo. Pero la pregunta era al final, Marx critica a Owen y le dice... Pero ¿cómo en el sistema capitalista vas a hacer un socialismo? Si tú mueres, ¿quién le va a pagar a esos obreros? Por eso es que los que socializan los medios de producción a través de la violencia armada son los comunistas científicos. Entonces yo quiero saber, ¿qué socialismo quieres tú cuestionar? Porque él ha dicho, hablemos de socialismo, ¿o no, compañero? Entonces define. No creo que sea el utópico, será el de Marx y Lenin. Pasa que también Owen y los demás socialistas utópicos no tenían una definición clara de socialismo o cómo iba a ser el gobierno, por eso son utópicos, entonces no se les puede encajar bien. Así que, ¿te parece si lo aclaramos como la socialización de los medios de producción, que es lo que quiere? ¿Qué socialismo vas a criticar? Por eso te pongo el caso específico. La socialización de los medios de producción entra dentro del socialismo marxista, dentro del socialismo leninista, o no comparten esos puntos. Después de Lenin, es una línea adelante, pero dejémoslo ahí. Ya, socio. Ya, yo te planteo algo. Critica el socialismo científico de Marx y Lenin. ¿Está bien? ¿Podemos criticar ese?
digamos que tiene varias críticas, pero en particular voy a criticar la socialización de los medios de producción, que es un punto de, si quiere decir, Marx, Engels, Lenin, y podemos, digamos, englobarlo. Crítica a la economía socialista, si no sería el tema. Crítica a la economía socialista. sistema socialista. Claro, el tema socialista, eso sería el tema. Ya. Bueno, primero... Y planteas, y como se llama, tres Listo. puntos, ¿ya? Bueno, el sistema socialista, la socialización de los medios de producción termina siendo imposible. Esto lo descubre Ludwig Mises en 1920 a través de un artículo, y ningún socialista lo ha podido refutar. Han venido varios socialistas y ninguno ha podido darle una refutación verídica o que satisfazca esto. Les explico por encima la imposibilidad del socialismo según Ludwig Mises, que hasta ahora nadie lo ha podido refutar. Y si Anka lo refuta, se merece un premio Nobel, no sé qué se merece. Vamos ahí. Digamos, hablamos de la socialización de los medios de producción. O sea que los medios de producción, los medios de propiedad privada van a pasar a ser medios... La riqueza de las naciones. Los sistemas, los medios de producción van a pasar a ser colectivos. A la hora de ser colectivos no va a poder haber intercambios de medios de producción, ¿o me equivoco? Si todo es de todos, si digamos un medio de producción es de todos porque es la socialización, entonces no va a poder haber intercambio dentro de esos medios de socialización. No hablo de los medios de propiedad individual, de tu celular, no hablo de eso, hablo de los medios de producción. A la hora de no haber intercambio, porque cada uno de nosotros, en los medios de producción nos pertenece a todos en teoría, no va a poder crearse precios. ¿Por qué no va a poder crearse precios? Porque los precios se crean así. A la hora del intercambio, yo te intercambio esto por esto, porque esto es mío, esto es tuyo, y ahí se crean los precios. Y a la hora de no haber precios, ¿qué ocurre? No se va a poder hacer cálculo económico, porque ¿cómo se hace el cálculo económico para saber si un producto, si un medio de producción, si un tipo de productividad es eficiente? Con los precios, porque yo digo, esto me cuesta 100 soles y lo voy a vender a 100 lo económico, que eso no va a poder corregir al socialismo, porque como estamos de acuerdo, los medios de producción están socializados, no hay intercambio, no hay precios, entonces la economía sería completamente irracional, se construiría ineficientemente. Las veces que se ha aprobado la eliminación, o ha ocurrido esto más puramente, es en la Unión Soviética, el comunismo de guerra, se eliminaron los precios. ¿Y qué ocurrió cuando se eliminaron los precios? La producción cayó un 89%, de prácticamente 100 de trigo empezaron a producir 20 de trigo porque no sabían cómo producir. En socialismo, ¿cómo vas a decir tú, oye, este medio es más eficiente, ¿qué hago? ¿Construyo una mina? ¿Hago un ferrocarril? No sabes, porque no sabes cuál es más eficiente, porque no hay precios, porque los medios están socializados y los medios y los precios desaparecen. Entonces, los que piden socialismo no se dan cuenta que están pidiendo la irracionalidad económica, la desaparición de los precios y la desaparición de la economía irracional. Por ende, terminarían cayendo en irracionalismo y en barbarie económica. Esto lo planteó Ludwig Mises, tuvo varios debates con Oscar Lange. Los mismos discípulos de Oscar Lange dijeron, bueno, verdaderamente no pudo refutar, Oscar Lange no pudo refutar esto. Hayek también se peleó dentro de ese tema, le agregó más puntos, le agregó más complicaciones, pero nadie hasta ahora lo ha podido refutar. Espero que Anka lo haga hoy día. Bien, yo personalmente no voy a refutar a von Mises porque él no es el padre del marxismo. ¿Me entiende? Quien es el padre del marxismo es Marx. Y el señor ha tenido que refutar a Marx, sus postulados. Pero él dice, von Mises dice esta crítica del marxismo, y espero que Anka refute a von Mises. ¿Quién tiene que refutar al socialismo? ¿El que afirma o el que niega? El que niega. El que niega. ¿Quién está negando? ¿Yo o él? Él tiene que refutar el marxismo. Y tú tienes que ganarte el Oscar y demostrarme que Marx no sirve. Pero no con lo que escribe von Mises, sino profundizarte en el Capital y obviamente desarrollar por qué, por ejemplo, el amigo tiene que demostrar por qué los modos de producción de carácter colectivista no sirven. Eso tienes que desarrollar, y no con lo que dice von Mises, sino contraargumentando los postulados y las premisas del marxismo. Y yo pregunto, ¿el amigo ha criticado al marxismo? No. ¿O ha hablado de von Mises? Entonces, estamos hablando del marxismo. Lenin ha escrito un libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Cómo refutas ese libro de Lenin?
Marx ha escrito un libro, El Capital. ¿Cómo refutas tú? ¿Cómo refutas? Tú. Dices que está mal el marxismo. ¿Cómo? Ahora voy a decirle le voy a corregir al amigo con todo el respeto. Marx no hace un modelo socialista. Marx no elabora en El Capital un modo de producción, así tiene que ser y así está en duda y no sabemos cómo va a terminar con el tema de los precios y tanta vaina. No. Lo único que hace Marx en El Capital es demostrar de que carambas hay plusvalía. Eso nomás hizo Marx. Decirle a la gente, oye, en el capitalismo se puede vivir bacán. ¿Por qué solamente los millonarios tienen que vivir bacán? ¿Y por qué la clase obrera no puede vivir bien? Eso hizo Marx en El Capital, pero hay unos idiotas que le hacen creer a la gente que Marx ha hecho otro sistema paralelo y hay que refutar ese sistema con El Capital. El Capital no está para eso y tú debes conocerlo. Habla sobre la mercancía en el capitalismo, habla sobre la plusvalía y habla sobre la teoría del valor. Pero habla del capitalismo en sí. Él no hace un sistema, el capital no es un ABC para que tú digas, oye, por si acaso, este es mi sistema económico socialista que yo planteo. Eso no dice Marx en El Capital. Entonces, yo le pregunto al amigo, y espero que me responda con esta, y yo también te respondo si hace pregunta. ¿Desde qué enfoque tú, o desde qué modelo económico tú estás criticando el socialismo? ¿Social de mercado? ¿Libre mercado? Que lo diga. ¿Desde qué modelo económico? Para yo saber quién está criticando, ¿o no, compañeros? Porque nadie va a estar criticando por criticar, él tiene que tener un enfoque económico, tiene que tener un postulado. Bueno, creo que han quedado puntos, o no sé si Anca no me ha entendido, con todo respeto, o no me ha dejado explicar, pero al principio del debate dije, podemos estar de acuerdo en este punto de que el socialismo es la socialización de los medios de producción y Marx está de acuerdo en esto. Entonces yo agarré este punto de Marx, que según él me dijo hace rato, Marx sí estaba de acuerdo en socializar los medios de producción, y él me dijo sí. Entonces socializar los medios de producción lo dijo Marx. Voy a refutar ese argumento de Marx. Agarramos el argumento de Marx y yo no voy a inventar acá una teoría o un teorema de imposibilidad de socialismo ahorita. Y cito a Mises que me ayude a refutar este teorema, a refutar esta teoría que ya lo han refutado. Entonces simplemente cito la teoría de Mises que refutó directamente a Marx. Él me dijo que está de acuerdo en que Marx quiere socializar los medios de producción. Entonces yo agarro ese punto y lo refuto junto con las herramientas económicas de Ludwig von Mises. Entonces no sé por qué dice que yo no cito a Marx si desde el principio del debate le dejó claro ese tema. Entonces verdaderamente no me cuadra. Luego después de eso me dice lo de que el capital habla de la plusvalía, todos esos temas. Y en primer lugar, creo que, no sé si se acuerda, no sé si sigue siendo amigo de Aníbal Estacio. De hecho, por ese clip más o menos se me hizo medio viral, que Aníbal Estacio decía que el capitalismo, yo le dije, el capitalismo es una crítica a la economía política, es una crítica al capitalismo, porque habla de plusvalía. Pero bueno, eso lo podemos hablar después, porque habla de plusvalía. Entonces yo sí estoy consciente de que el capital no define el socialismo, no define cómo va a ser un sistema socialista. Pero por eso mismo no hay que debatir el capital, porque yo le dije al principio, hay que debatir sobre el socialismo. Y si en el capital no habla de cómo va a ser el socialismo, entonces no es necesario tocar el capital. Es necesario tocar, digamos, los postulados políticos de Karl Marx, que dentro de eso, o dentro de sus sistemas, el mismo manifiesto, está la socialización de los medios de producción. Entonces, a la hora de refutar eso, se refuta todo el socialismo. Entonces, quiero que él me responda y me diga, bueno, sí, Mises sí critica a Marx. Mises sí toma la definición de Marx, que él mismo aceptó, que es la socialización de los medios de producción. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo. Mises cita a Marx, refuta a Marx. Entonces, sigue esperando, si Mises sí refuta a Marx, el postulado que dijimos de Marx, sigue esperando que él refute el teorema de la imposibilidad del socialismo de Mises. Si es que, bueno, ya lo expliqué, así que supongo que ya lo conocen. Entonces, y bueno, para responder mi enfoque, ya dije, del principio él dice que no soy libertario, pero yo soy libertario. Y bueno, pero eso no tiene que ver con libertario libre mercado, pero tú dices que no soy libertario. Entonces desde ese punto de vista, pero no, me parece que me estás cambiando de tema, pero quiero debatir estás hablando con un libertario libre mercado, libertario de libre mercado, porque hay libertarios de izquierda que se dicen, ¿no? Pero bueno, entonces desde ese punto mira, ni siquiera estamos debatiendo mi posición política. Yo solo quiero que él me responda y me refute el teorema de la imposibilidad del socialismo, que refute, que le gane, que supere a Oscar Lange y a Mises. Bien. Él ha dicho una verdad al último, porque iba a ir con todo, hermano, pero te salvaste. Von Mises
hace la crítica al socialismo desde la experiencia de Oscar Lange. Ya lo ha dicho el amigo. ¿Y sabe dónde lo dice? No te pongas a rezar, apunta más bien. Mira, ¿sabe dónde lo dice? Lo dice en el preámbulo del libro El socialismo de von Mises, que yo lo he leído. ¿Y sabe lo que dice? A mi amigo Lange, que ha reconocido trabajar y es el padre de la socialdemocracia. ¿Y quién era Lange? Apunta. Era un revisionista que Stalin lo expulsó porque quería conciliar con el capitalismo. Lo que nosotros le decimos acá, hermano, los falsos comunistas que postulan en elecciones. Los falsos comunistas que conocen el marxismo y hacen doctrinas dentro del sistema capitalista. Ese era Oscar Lange. Y Lange reconoce que el socialismo fracasó. Lange reconoce que el socialismo fracasó. Pero Lange, ¿qué era? ¿Consecuente o inconsecuente? Inconsecuente, antirrevolucionario, se fue al sistema capitalista. Por eso es que von Mises dice a mi amigo Oscar Lange, que me da la razón. Porque tú no puedes entender que, mira, te lo voy a poner así. Si tú ves un socialista que está hablando que pueden haber modelos colectivistas dentro del sistema capitalista, no es socialista. Porque el socialista no hace eso. El amigo dice algo tipo prensa basura. Él ha reconocido, Anca ha reconocido que el socialismo es la socialización de los medios de producción. ¿En qué momento es reconocido, hermano? Si te estoy dando el micro y me dices, oh, no, pero me quieres hacer una jugada. No, el socialismo utópico, yo quiero refutar todos. El socialismo no es esa definición. El socialismo, ¿qué es? Es la dictadura del proletariado a través de un partido comunista. El socialismo no es la socialización de los medios de producción, te corrijo. ¿Quién lo dice? Lo dice Marx, Lenin, 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Vaya a leer. Ahí dice bien claro, el socialismo es la dictadura del proletariado. ¿Y qué es la socialización de los medios de producción? Nikitin, Economía, Manual de Economía Política. La socialización de los medios de producción no es nada más que el complemento de las relaciones de producción con las fuerzas productivas que está dentro de un modo de producción. Único y solamente capitalista, no, porque hay modo de producción esclavista o no hay modo de producción esclavista. Hay modo de producción feudal, hay modo de producción capitalista. Entonces el amigo está confundiendo el concepto de lo que es socialismo. El socialismo no es las relaciones sociales de producción. El socialismo es una arma para el combate armado contra el sistema capitalista. El socialismo científico no es sinónimo de socialismo de producción. Y una vez aclarado esto, el amigo ahora ya no quiere que le hable. Él dice que como yo en la práctica he reconocido de que el socialismo es medio de producción y acabo de desmentir lo que no es eso, que es la dictadura del proletariado. Entonces el amigo me tiene que decir algo bien claro acá. El amigo me tiene que decir, por ejemplo, cómo ha refutado von Mises al marxismo. Apunta, son 3 brazos en el campo filosófico. Que lo responda o no, compañero. En el campo sociológico. En esos 2 campos. Después vamos a tocar lo económico. ¿Cómo von Mises refuta que el ser no determina el no ser? ¿Cómo refuta eso? En el campo filosófico. Porque el marxismo sabe que tiene 3 fuentes. ¿Cómo refuta en el campo sociológico de que la lucha de clases no son el motor de la sociedad? Esos 2. Bueno, Bianca, con todas mis disculpas, yo no quiero ser agresivo, pero me ha sorprendido bastante que no sé de dónde has sacado esa fuente, pero me ha sorprendido bastante tu ignorancia en general, te lo juro. Mira, les cuento cómo es esto, el error garrafal de Anca. Voy a comentar el error. Mira, amigo, el debate no es para ganar, sino es para esclarecer al auditorio. Acá no se trata de ganar. Otro, hay que ir a las ideas y no hay que decirles hoy Anca, hoy no, sino a las ideas. Defiende el modelo económico que usted ha planteado y él también, ¿no? Así que... Bueno, si quieres, porque hace rato también me dijiste, me sorprendiste y tal, pero bueno, yo tampoco te... Bueno, en todo caso vamos a tratar de mantener las formas en todo caso. Bueno, entonces continuemos. ¿Cuál es el problema garrafal de Anca? Digamos, ni siquiera teórico, sino histórico. El libro del socialismo de Mises está escrito muy posterior, está escrito muy posterior a la
a la teoría de la imposibilidad del socialismo. Mises lanza su postulado en 1920, la imposibilidad del socialismo. Y yo tengo el libro, tengo el libro y en ningún momento menciona a Oscar Lange. Luego que él lanza eso, se crea un debate inmenso. Y dentro de eso entra Oscar Lange, entran Lagrange, entran varios. Entonces dentro de eso hay un debate. Y después Mises, como 15 años después, creo que en 1935, si no me equivoco, escribe otro libro. Y porque en el libro dice a mi amigo Oscar Lange, porque Oscar Lange tenía un socialismo de mercado, él cree que el libro era para Oscar Lange, pero no, el teorema era para Marx. El teorema era para desenmascarar el socialismo de los medios de producción de propiedad colectiva. Entonces ahí se equivoca garrafalmente al decir Oscar Lange, le radicó Oscar Lange, pero el teorema es muy anterior al libro del socialismo. Es un error garrafal hasta histórico. O sea, disculpa, bueno, no sé, tal vez has tomado mal la referencia, te han dicho que en el libro del socialismo es la primera vez que ponen ese teorema, pero en realidad no es así. Entonces, continuando con el debate, hasta ahora, bueno, entonces él me dice, el socialismo es la dictadura del proletariado, que es una definición bastante ambigua, porque ¿cómo va a ser la dictadura del proletariado? Es muy ambigua la definición, pero digamos, ya, tomamos el caso. Él hace rato me reconoció que en el socialismo, no que es la definición, pero que en el socialismo los medios de producción están socializados. Entonces, veamos algo, mira, lógica aristotélica básica. Para que, digamos, C se cumpla, A y B se tienen que cumplir. Para que E se cumpla, A, B, C y D se tienen que cumplir. Entonces, uno de los postulados, y si uno de esos brazos se cae, uno de esos puntos se cae, entonces todo el socialismo no funciona. Así como yo digo, el libertarismo es la eliminación del Estado. Entonces, si viene él y me dice, oye, pero sin el Estado va a haber más delincuencia, es un tipo de refutación, pero o le toca uno de los puntos donde el anarquismo tendría fallas, podría refutarlo, pero no necesariamente refutar el punto central. Si refuta uno de las piernas, de los pies, se cae el socialismo. Entonces, Mises toca un pie que él está de acuerdo que el socialismo es la colectividad de los medios de producción. Entonces, si refuta eso, sí refuta el socialismo. No es necesario tener que refutar, digamos, la definición ambigua que existe. Entonces, simplemente con eso es bastante fácil. Entonces, antes de responder cualquier cosa, quiero que me diga, ¿tiene razón o no tiene razón Mises? Ahora que ya le he dicho que Mises sí responde directamente a Marx, porque Marx también tú me has dicho que está de acuerdo con la socialización de los medios de producción, quiero que sepas, quiero que me digas, entonces, Mises sí refuta a Marx, ahora que ya te lo he aclarado mucho mejor, y en todo caso, ¿cuál sería tu respuesta? Para terminar, en todo caso, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Se puede tener economía racional con los medios de producción colectivos? Amigo, lo que pasa que, con todo el respeto, no te voy a decir ignorante, como me has dicho, pero no estás documentado el marxismo. No has estudiado. Mira, yo no soy Aníbal Estacio, ¿eh? Yo soy Kuntur. Y acá tienes que aprender de que si uno no está documentado, caramba, vamos a estar hablando cualquier cosa. Por ejemplo, el socialismo es la dictadura del proletariado, pero él quiere que yo profundice. Entonces voy a profundizar. Se le dice dictadura del proletariado porque en un proceso de toma de cambio del sistema a través de la violencia armada que lo hizo la Unión Soviética, dice Marx que ahí no debe quedar nada más, en quedarse en la revolución, porque van a ver los contras, quienes estaban antes en el poder y hoy en abajo. ¿Y estos contras qué van a hacer? La contrarrevolución. Y los burgueses van a estar como los terroristas saboteando el socialismo en progreso. ¿Y qué dice Lenin? Que la dictadura se da para que se extinga el Estado. Estoy profundizando, ¿eh? Para que se extinga. ¿Qué significa extinguir? Que quede algo o que no quede nada. Pero esa extinción es progresiva. Por eso dice dictadura del proletariado hasta que se extinga el Estado. ¿Qué Estado? Del viejo orden, el capitalismo. Por eso dice que tiene que haber una dictadura del proletariado. ¿Y en qué momento ahí sucede el modelo socialista, que el von Mises, que los quinquenios? No hay. Porque el socialismo cumple una función de extinguir el viejo Estado, nada más. ¿A través de qué? De un partido comunista. Entonces tú me dirás, ¿y quién va a administrar la economía, el dinero? El Partido Comunista. ¿A través de qué? A través de sus células y sus comités de populares armados. Eso lo dice Lenin, eso lo dice Marx. Lo que pasa es que no es profundizado tú. Ahora, el amigo sabe lo que dice,
no me quiere reconocer y hace una treta, y eso es una treta, porque me dices tú, si se cae una pata, las dos no funciona, quiere decir que está reconociendo que el marxismo tiene 3 fuentes o no tiene 3 fuentes. Tiene 3 fuentes, pero como no me va a responder eso porque no conoce cómo se le refuta filosóficamente al socialismo, que me refute él, cómo lo refuta a Marx, el socialismo, filosóficamente, históricamente, y no lo he refutado, solamente me ha dicho que si una pata falla, la que él está construyendo, que es el tema económico, lo demás no sirve para refutar. Pero no es así, no te escapes del debate. El marxismo, si tú refutas una, tampoco sirve. Porque para que tú refutes el marxismo, ¿qué tal, Noé? Tienes que refutar a las 3 fuentes. ¿Y por qué tendría que refutar a las 3 fuentes, mi querido Kuntur? Porque Marx se tomó el tiempo de refutar a las 3 escuelas. La escuela clásica alemana, la escuela económica clásica de Adam Smith, la de Hegel, refuta a Hegel en el campo filosófico. Refuta a Adam Smith en el campo económico. Y refuta a los socialistas utópicos en el campo sociológico. Y los 3 eran parte del liberalismo, pues, que estaba en moda en esos tiempos. Era una sola ideología, el liberalismo, que nace con el Renacimiento, que no sabes eso, Gabo, y así se quiere sociólogo. Entonces, Marx se toma la molestia para refutar al capitalismo en sus 3 fuentes. Entonces yo te pregunto, ¿cómo von Mises refuta filosóficamente a Marx? ¿Y por qué? Porque en la tercera fase de la dialéctica, Hegel decía que el no ser determina el ser. ¿Qué quiere decir? La idea a la razón. Pero Marx decía que no es así, lo volteó en la razón, lo que determina, obviamente, al no ser. Es el ser, que somos nosotros, que determina al ser. Entonces, si tú dices que el socialismo ha fracasado, ¿quiere decir que esa parte filosófica fracasó o no fracasó para él? Entonces, si fracasó, ¿cómo refuta esa parte, por ejemplo? ¿Cómo es que el ser no determina al no ser? ¿Cómo es eso? Porque Marx dice que el ser sí determina por encima del no ser. ¿Cómo refutarías solamente en ese campo filosófico? ¿Y en qué parte lo dice von Mises eso? Bueno, me parece que, no sé, verdaderamente creo que no me estoy explicando bien, pero les estoy diciendo el teorema de la imposición del socialismo, incluso en la dictadura del proletariado que él comenta, los medios de producción no son privados, entonces no se va a poder hacer intercambio si es que le pertenece a uno solo, que sería el Estado proletario en todo caso. Entonces, sigue el teorema de la imposición del socialismo sigue teniendo fuerza ahí, o sea, sigue refutando el socialismo, así sea la definición que él le dé. Entonces no le veo, no ha refutado el teorema de von Mises. Y creo que, mira, podríamos hablar de campo filosófico, sociológico, lo que quieras, podríamos hacerlo, digamos, más adelante, porque ahorita quiero que me respondan. Vamos a hablar de los 2 otros puntos, si él me reconoce que en el tema económico ha perdido el debate. Si él, en la parte económica, si tú me reconoces, se cierra ese debate. Pero déjame terminar juntos. Si él me dice, el socialismo es imposible económicamente, que verdaderamente si es imposible económicamente, entonces no importa la filosofía, no importa la sociología, se cae porque necesita 3 patas para estar balanceado. Entonces si se caen esos puntos, no termina funcionando nada del socialismo. Puede que, eso con cualquier teoría política, o sea, tienes que tener las bases, si la base económica no funciona, ¿cómo vas a querer un sistema económico donde la base económica está podrida? La filosófica también puede ser, pero bueno, ahí luego conversamos. Mira, ahí nomás, en mi tiempo para tocar eso, ¿ya? En mi tiempo. Sí, un ratito. Pero un ratito voy a terminar ahí. A ver, ¿cuál es ya, lanza tu pregunta y ahí ya. Sí. Un ratito nomás, papá. Ya, termino yo y hace las preguntas. Quiero saber, muchachos, ¿qué universidad ha estudiado? O sea, los que no estudian, ya, listo. Ese es un tema personal. Ya está buscando. Ya, a ver. Mire, el amigo. A ver, un ratito, papá. Un ratito, compañeros. El amigo. Mira, en mi tiempo les voy a decir, ¿ya? Así, en una nada más. Que el amigo me diga con bibliografía en mano. Escuchen, ¿ah? Con bibliografía en mano, dime, Gabo. Económicamente, ¿qué plantea Marx en el socialismo? En mi tiempo nomás, ping-pong.
Ya te dije que Marx no tiene una definición clara de cómo va a ser el socialismo económicamente. Tiene puntos en específico, tiene matices, como la socialización de la producción, pero no tiene una definición clara. Si no tiene nada claro en el socialismo, según él, de la economía marxista, ¿y entonces qué ha refutado von Mises? Dije que no tiene todos los puntos claros. O sea, te dije la socialización de los medios de producción y tú me dijiste al principio que estabas de acuerdo que Marx proponía eso. Mises refutó. Ya, no te capes. Tú has dicho que yo reconozca que tú me has ganado en la economía. ¿Ha dicho o no, compañero? Pero ahora acaba de decir que no, el socialismo no ha planteado nada económicamente tan claro, dice. ¿Y entonces qué ha refutado entonces? ¿Qué refuta él? O sea, él, ¿qué está refutando? Si él está reconociendo, se contradice porque dice que la economía del socialismo no está nada claro. Solamente tiene algunas cositas, dice. 2, 3. Lo siguiente. Acá, vuelvo a decir, el amigo no está refutando al marxismo. ¿Por qué? Porque si el amigo me dice que el socialismo es la economía, ¿cómo dijiste? Las relaciones de la socialización de los medios de producción, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el socialismo tiene dos fases. La primera fase, ¿cómo se llama? El socialismo científico, que es la revolución para extinguir el Estado. Y la segunda fase es el comunismo. ¿Sabe dónde se va a dar esa socialización de los medios de producción? En el comunismo, no en el socialismo. ¿Y por qué no se da en la primera fase, Andrés? Lo dice Marx, Lenin, en su libro Socialismo en la Guerra. 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. El Estado y el poder de Lenin. Lee, ¿por qué te estás riendo? Tú estás con von Mises. Von Mises no es marxista. Tú lee al clásico para que lo refutes a él. ¿Qué dice? Que el socialismo es el arma para destrozar el Estado capitalista. Y una vez destrozado el Estado capitalista, no hay Estado, se va a instaurar el sistema comunista científico. ¿Qué significa? ¿Qué significa comunismo científico? Significa una sociedad colectiva, socializada, sin clases sociales. Con un nuevo hombre. No se refiere que vas a regresar a la época de la carreta como algunos libertarios, ¿no? Tú lo piensas. Se refiere a otra cosa, que no va a haber un gobierno capitalista como tal. Entonces, el amigo comete un error. El socialismo no plantea la socialización de los medios de producción. En todo caso, es el comunismo, que es la segunda fase, que plantea el socialismo de los medios de producción, porque la socialización de los medios de producción. Entonces, yo creo que el amigo ya lo ha aclarado. No sé si podemos pasar a una pregunta. Ya, pero si él responde un minuto, yo también respondo, porque él ha empezado. Porque tú has empezado. Un minuto. No, solo un minuto para dejar claro ese tema. Hablamos de hablar del socialismo marxista. Marx nunca diferencia de socialismo de comunismo. Para Marx, socialismo y comunismo son sinónimos. No lo leí. Eso lo pone Lenin. Tú me has citado, ¿en qué libro diferencia el socialismo del comunismo? Tú me has citado a Lenin, por eso, porque Lenin lo diferencia, pero Marx nunca lo diferencia. Marx los tiene como sinónimos, por eso yo te digo que el socialismo, y por eso lo tenemos como, lo estoy usando como sinónimos, y en todo caso, el socialismo, quiero saber rápido, ¿cómo define el socialismo en todo caso? La dictadura del proletariado. Ya, a través del Estado. La dictadura del proletariado a través del sistema o previo a una guerra violenta que le derrotó al Estado capitalista. Una guerra. No, hay una dictadura que está destrozando toda la propiedad privada. No hay, pues, porque están extinguiendo la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay economía racional, entonces. No hay economía. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, escúchame, en el socialismo no está pensando en planificar. ¿Por qué? Porque todavía abajo, según Marx y Lenin, hay contrarrevolucionarios que si tú haces una... O sea, él cree que viene, toma el poder el socialismo y todos los burros, ya me voy a mi casa. ¿Eso van a hacer o van a hacer la contrarrevolución? Van a hacer la contra, van a sabotear, va a querer hacer colegio, ¡pum!, lo vuelan. O sea, van a hacer lo mismo que hacían porque están retirados del poder. Entonces, esa es la respuesta, fundamentalmente. Entonces creo que está aceptando, si no hay economía racional, y para que a todos les quede claro, si llegamos al socialismo y luego al comunismo, primero tendremos economía irracional, o sea, estaremos hambrientos y estaremos mucho peor de lo que estamos ahora, porque tendríamos una economía irracional y la producción caería gigantemente. Y luego cuando lleguemos al comunismo, se socializa la media producción y también va a ser irracional por el teorema de la imposibilidad del socialismo. Entonces, no me lo ha refutado el teorema de la imposibilidad del socialismo. Entonces, termina siendo irracional la economía en general, en todo. Ya, lo que quieras, pero acaba de reconocer
Y acabas de acomodar tus ideas que la socialización de los medios de producción se da en la segunda fase. Palmas compartidas para el amigo, acabas de reconocer. Y yo te voy a decir una pregunta. Amigo, ¿por qué los socialistas levantan la violencia armada en China y en la Unión Soviética? ¿Contra quién levantan? ¿Levantan contra el capitalismo o contra la aristocracia rusa? ¿Eso qué tiene que ver con...? Fíjate, ve. Estamos hablando de la revolución socialista y ahora dice que tiene que ver con Marx. Tiene que ver. No, respóndeme, no te corras. Yo te pregunto, Lenin, la revolución de rusa, todos la conocemos, 1905, 1917. ¿Contra quién se levanta el ejército rojo? En ese tiempo no había, sino los comunistas, los bolcheviques. ¿Contra quién se levanta? ¿Contra el capitalismo o la aristocracia? Los zares, ¿Y qué sistema planteaban los zares? un tipo de feudalismo. Tú lo combates, ¿correcto? ¿Feudalismo? ¿Eso qué tiene que ver? No, un momento, tú eres liberal. ¿El liberal combate el feudalismo o no? Sí, pero ya, ¿qué quiere llegar? Que eres otro bolchevique. Palma combatida es un bolchevique igual que Lenin. Porque Lenin combate, Lenin combate a quién, no al capitalista, combate al feudal, a los señores zares. Y el amigo también como liberal, si dice que es liberal, tiene que estar en contra del feudalismo o no, compañeros. ¿Por qué? Porque el feudalismo es la contraparte del liberalismo. ¿En eso estamos de acuerdo o no? Tú has dicho que lo combates, así que tú eres bolchevique, compadre. ¿Cómo se queda narco-libertario? Una pregunta, ya, definamos. Libertarismo es estar en contra del Estado, por definición, ¿sí o no? Ya. ¿Estás en contra del gobierno actual? Yo, no, para mí... ¿Estás en contra del gobierno actual? Ya, ese es otro tema, pero le respondo. Para mí, el presidente es Pedro Castillo, y esta señora no es ni un gobierno, es un régimen de dictadura blanda. Los liberales son los primeros que se han puesto en contra de todos los regímenes. Este hombre es liberal. Sí, yo soy. ¿Es liberal? Sí. Yo soy liberal, pero tú bolchevique, porque tú has dicho que vas a combatir al sistema feudal que combatió Lenin. ¿Lenin combatió a los capitalistas o a los feudales? Dímela, a ver más claro. Los señores zares, ¿levantaban el capitalismo o el feudalismo? Los zares. Respóndeme eso puntual y yo te respondo a la otra. ¿Que responda o no, compañero? Ya, respóndeme, después me responde. Fíjate, se quiere escapar. Los zares, ¿qué levantaban? ¿Qué sistema? ¿Capitalista o feudal? Mira, en primer lugar, ya dejémonos de esto. Tú sabes que esto es una falacia. Miren, esto es una falacia de falsa generalización. Una falacia de falsa generalización. Esto es lógica básica. ¿Estás haciendo una falacia o no estás haciendo una falacia? Entonces, yo soy bolchevique. Es una falacia. Es como decir, las manzanas son rojas, entonces eso es una manzana porque es rojo. Es una falacia. Están cometiendo una falacia. Los bolcheviques están en contra de los zares. Entonces, ya, las manzanas son rojas. Esa sí es roja. ¿Eso es una manzana? Es una falacia. Está cometiendo. Es lógica básica. No sé. Le falta leer a Aristóteles sobre lógica básica, en todo caso, porque no entiende. O sea, es una falacia o no es una falacia. No, está bien. Mira, ya, Aurelito. El amigo. A ver, ¿quién era Robespierre? ¿Quién era Rousseau? Para los señores feudales, para los reyes, ¿eran queridos o eran perseguidos? Perseguidos. Eran perseguidos. ¿Y sabes quién plantea la igualdad? Y eso te corrijo porque tú has hecho en tu live, cometes un error y engañas a la persona porque el comunismo no plantea la igualdad. ¿Sabe quién plantea la igualdad? Los capitalistas. Igualdad, dignidad, libertad y fraternidad. Son los 4 baluartes. ¿Por qué igualdad? No por la igualdad del comunismo, sino que decía, ¿por qué ellos tienen que ser señores? ¿Y por qué nosotros tenemos que ser siervos? Acá todos tenemos que ser iguales. Entonces yo le pregunto al amigo, respóndeme. No, él acaba de reconocer que él también está en contra del feudalismo porque sus principios como liberal lo admiten. Porque sus principios como liberal lo admiten. Él está en contra del feudalismo. Si él está en contra del feudalismo, quiere decir que también saluda la revolución rusa porque fueron los rusos bolcheviques que se levantaron contra la aristocracia de los zares. ¿En eso sí estás de acuerdo con Lenin que se haya levantado contra los zares o querías que los zares derroten a los comunistas? En primer lugar, has tenido algunas equivocaciones y las voy a matizar. Los capitalistas no decían fraternidad, libertad e igualdad. Esos eran los liberales franceses. Los liberales franceses que en esos los capitalistas, tú más que nada debes saber porque tú eres marxista o al menos simpatizas con el marxismo. Ya. Entonces, en todo caso, pero conoces el marxismo, ¿sí o no? ¿Dónde nace el capitalismo?
en la revolución industrial, en todos esos temas, los liberales ingleses son los que empiezan a hacer capitalismo, no los liberales franceses. No había capitalistas en esos tiempos, había aristócratas, todos esos temas, pero no había capitalismo. El capitalismo nace en Inglaterra. Hay un error. Son liberales, pero no capitalistas, y tú dijiste capitalistas. Pero tú eres liberal. Él ha dicho que él es liberal. Sí, yo soy liberal, pero tú mencionaste capitalistas. ¿O no hay una diferencia entre capitalistas y liberales? Amigo, claro que hay una diferencia, pero tú has dicho que tú eres liberal, libertario, un combinado de los dos. Tú has dicho eso. Entonces yo pregunto, ¿él por qué cuestiona a los liberales franceses? Como, mira, lo está cuestionando a Rousseau, lo está cuestionando a Voltaire, lo está cuestionando a todos, a Robespierre, está cuestionando solo porque fueron liberales franceses. Eso está mal, porque si el amigo es liberal tiene que sujetar, ¿qué? El combate directo. ¿A través de qué? Al sistema feudal. Dime, ¿los liberales al sistema feudal lo combatieron pacíficamente o por medio de la lucha armada? Los liberales franceses. Mira, no entiendo cuál es tu punto, pero por lo menos supongo que has reconocido el error de que te has confundido capitalistas con liberales. Pero bueno, veamos ese punto. Es que, mira, tú también simpatizas con el socialismo y no por eso simpatizas con el socialismo utópico, con el socialismo de tal. Hay varios tipos de socialismo, así como hay varios tipos de liberalismo, y el liberalismo francés es un tipo de liberalismo en el cual no estoy 100% de acuerdo. Pero está bien que Lenin haya destrozado el sistema feudal. Para ti como liberal, ¿eso estaba bien o está mal? Mira, ¿sabes lo que veo yo? Los dos sistemas son horribles. El socialismo de Lenin mató mucha gente, el zarismo también había muchos muertos, entonces, y eso, ¿no? Había mucha hambre. Entonces, los dos son malos. Podemos estar de acuerdo, mira, voy a concederle el paso. Podemos estar de acuerdo en que era necesario derrocar el zarismo, sí. Si quiere le concedo el punto. Pero eso... Tú eres bolchevique, compañero, tú eres liberal. Mira, ya, en eso estamos de acuerdo, pero avancemos a otro tema. ¿Alguien preguntas? Ya, preguntas. Ya. Bueno, un señor preguntó dónde estudio en la Universidad del Callao, Universidad Nacional del Callao, economía. Más que nada eso, me había preguntado el hombre. Bueno, usted como economista, ¿el mercado es colectivo o privado? El ser humano, esto lo dice Ludwig von Mises, ¿eh? No. El ser humano es un ser hipersociable. El mercado es donde se ofertan y demanda. productos. Claro. Y entonces, ¿colectivo o no es colectivo? Claro, pero creo que se está confundiendo. No es, pues. Creo que se está confundiendo. Porque claro, o sea, se tiene que intercambiar entre varias personas. Eso ya es lo que claro. Es colectivo, pero la propiedad tiene que ser privada. Es colectivo y la propiedad tiene que ser privada. Miren que Gabo Kiss está reconociendo que el mercado es colectivo. Un libertario liberal está reconociendo, que quede ahí en YouTube, porque la mayoría es de YouTube. Miren, yo tengo una pregunta. Yo te he escuchado en el TikTok que tú dices que hay gobiernos comunistas. Yo te pregunto, ¿Venezuela es comunista? Mira, no sé en qué TikTok lo has visto, porque de verdad que yo no lo he dicho. Yo nunca. De verdad que no. O sea, yo soy muy delicado. O sea, reconoces que no hay socialismo. Mira, yo sigo mucho a Locke. Él habla de que tenemos que definir las definiciones. O sea, tenemos que tener en cuenta las definiciones antes. Si tú defines el socialismo del siglo XXI, podemos decir que sí. Depende de cómo definas socialismo, es socialismo o no es socialismo. Lo que importa es que en Venezuela hay un estado bastante corrupto. Depende cómo definas socialismo. Depende cómo defines socialismo. La socialización de los medios de producción, en mi definición, hay una amplia socialización de los medios de producción. Se podría... Sí. ¿Han estatizado empresas o no han estatizado empresas? Pero, amigo, ¿la estatización es socialismo? No. Ya hemos dicho acá, la socialización de los medios de producción no tiene nada que ver con el estatismo, que es un modelo económico que tú debes saberlo como economista, que lo habrás estudiado en primeros ciclos de la universidad, que es John Maynard Keynes. Ahora, el amigo está retrocediendo porque en el internet tú te paras jactando de que hay estados socialistas, no quieren llevar al socialismo. Y ahora dices que no, que más o menos es esto. Entonces quiere decir que para el amigo Venezuela, Cuba y China no son socialistas. Son un tipo de capitalismo medio híbrido. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué tú dices, como Mirko, dicen que los comunistas mataron 90 millones de personas? O sea, ¿cuál es tu...
Ellos mataron más, porque no dijiste que los rusos mataron más también. Bueno, primero respondiendo a lo primero, dije que depende de la definición, puede entrar algo como socialismo o no como socialismo. Entonces, si me preguntan mi definición, te dije mi definición, y luego me dices que no estás de acuerdo con esa definición, entonces ¿para qué me la preguntas? O sea, imponme la definición en todo caso. Dime, esta definición y nota, y tal. Entonces, si me dices esta definición, entonces ahí sí podemos discutirlo, pero me vas a preguntar... Ahí nomás, ahí mismo. Porque tú no has dicho eso. Eso ha dicho Nicolás Maduro. ¿Quién dijo socialismo del siglo XXI? ¿Él o Maduro? Maduro. Entonces, por eso no Chávez. te vas a hundir más. Te estoy ayudando y se ha hundido más. Chávez. Hugo Chávez dijo el socialismo del siglo XXI. Claro. Él no lo ha dicho. Ahora, si él lo hubiese dicho, ¿solamente son palabras o el amigo tiene que tener una teoría sobre eso? Claro, pues, Tiene que tener una teoría, y la teoría es decirlo, o esto es un trabajo de investigación complejo. Entonces, el socialismo del siglo XXI no existe para Marx. Lo que existe para Marx es que la sociedad nunca va a ser estática. Por ejemplo, Marx habla del capital, murió, pero después viene el terrible Lenin y dice que el capitalismo va a seguir ensanchando sus fuerzas y su relación de producción y van a llegar al imperialismo, y hizo su libro. No sé si eso Von Mises no ha refutado el libro de Lenin. ¿Cuál es el libro? Imperialismo, fase superior del capitalismo, donde demuestra que el capitalismo se va a deformar y se va a destruir ello mismo. Y no se equivocó Lenin. Te pregunto, ¿Estados Unidos hoy en día está en bonanza o en crisis? Crisis. ¿Y por qué contradicción? ¿Por los comunistas o por su propia contradicción? ¿Por qué? Porque hay oligopolios, porque hay choque con otras potencias, y ahora está la crisis del propio capitalismo. Eso desarrolla Lenin posteriormente. Ahora te pregunto, Von Mises ha refutado en el campo económico a Lenin sobre la fase superior del imperialismo, que es el capitalismo. ¿Ha refutado? Siendo sincero, ¿sí o no en ese libro? La fase superior del el imperialismo no es económico, tendría que ser político en todo caso, porque es una teoría política, el imperialismo es una teoría política, termina siendo una teoría política. Yo no he leído a Lenin, no leí ese libro. Pero si no lo ha leído, ¿por qué dice que lo ha refutado? No lo ha refutado porque no es económico. Tú has dicho que no lo ha leído. Si él no lo ha leído, ¿cómo sabe que no es económico? Es económico. Y no solo ese, otro libro de Lenin, Historia Mundial de Rusia. Tomazo así de economía, donde demuestra cómo es que carambas ¿cómo llaman? Los trus, ¿no? Los trus o los mercados empiezan a deformarse. En la década del 30 empiezan a deformarse y se cumple hasta ahora. Nada más. No sé si hay un debate o ahí nomás queda, compañero. No, bueno, si ahí queda, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, también tengo varias dudas. Podemos, si quieres, algún día planteamos un debate más extenso, si gustas. Claro, otra fecha. Porque, mira, ¿sabes lo que decía Mirko? Mirko decía, porque tú lo admiras a Mirko, porque tú en la red decía que yo no paro con Ugarte, más con Mirko. Mira, Mirko dice esto, le dijo a Lord Jaime en un debate con buena cara. ¿Sabes por qué fue injusto ese debate? Porque ese chistoso me puso a dos libertarios y Lord Jaime es maoísta, y yo no soy maoísta. Entonces eran dos libertarios contra uno, y entre los dos se unían. Pues, ¿no? Lo destrocé al Ángel Liberto y me fui contra Mirko. Y yo le pregunté a Mirko, ¿de dónde sacas que los comunistas mataron más? ¿Y eso sabes a quién lo he escuchado? Lo he escuchado a Milei. Milei habla de los 50 millones, 80 millones de los chinos. Entonces yo pregunto, compañeros. Claro, yo pregunto, ese libro negro, ¿no? Como dice Noé. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo que los comunistas chinos mataron 90 millones o 50 millones, como dice Milei y Mirko? Así sea una sola persona, es una sola persona, es una vida. Así sea una sola persona, una vida se respeta. Y tú tienes que estar de acuerdo con eso, que estás en contra de Dina Boluarte y todo el tema. Entonces, digamos que así sea una persona o 100 millones de personas, es criticable. Y yo te pregunto, ¿la guerra de Mao fue contra el pueblo o contra Chiang Kai-shek? Mira, digamos, el gobierno de Mao Zedong mató de hambre, bueno, lo que gustes, la definición que gustes. Mató de hambre a mucha gente, o no mató de hambre a mucha gente con la crisis de los gorriones y todos esos temas. Si tú pones un gobernante y mata de hambre a gente, literalmente la gente se moría de hambre. Y lo mismo con Lenin, busca los temas de la gente que se moría de hambre en Ucrania. Tú ves los videos, la gente está tirada en el piso, eso es socialismo. La gente tirada en el piso muerta de hambre. Y, no, ni comiendo la basura, muerta de hambre. Llegaban trenes con gente muerta
delgada. Entonces, ¿eso es estar a favor del pueblo? Por favor. Si tú estás en contra de que en un sistema se muera de hambre, quiere decir que también estás en contra del capitalismo, porque en el capitalismo también se mueren de hambre, ¿o no? Mira, veamos este punto es muy gracioso. Por eso, el capitalismo, o me vas a decir que no, en esto podemos estar de acuerdo, es el sistema que más pobres ha sacado de la historia. Antiguamente, en el feudalismo, digamos, la condición en el feudalismo, 6 de cada 10 niños se morían antes de llegar a los 3 años. Llegó el capitalismo, la esperanza de vida se ha multiplicado, ahorita actualmente está en 70 años, antiguamente era 30 años. Tuvo que llegar el capitalismo para sacar de la pobreza a tanta gente. El 80% de la población antes del capitalismo era pobre. La condición del humano es la pobreza. El capitalismo es cada vez muere menos gente, porque obviamente no va a ser de la noche. O tú dices... Una vida que muera. Claro. Y ahora dice cada vez que muere, pero hay que estar contra. Claro, porque, o sea, la tendencia del capitalismo es que cada vez haya menos hambre y menos pobreza. Pero él ha dicho algo bien claro, él ha dicho, así sea una vida, ¿yo he dicho o él ha dicho eso? Hable pues, amigo, ¿quién ha dicho eso? ¿Yo o él? Tú. Una vida que muera, ese sistema no sirve. Entonces te pregunto, en el capitalismo, ¿la gente muere o no muere de hambre? Claro, entonces, creo que él me da la razón. Entonces, evidentemente yo estoy en contra del sistema actual. Los países más libres tienen menos pobres. O ustedes díganme, por ejemplo, Suiza, la gente se muere de hambre en Suiza. Suiza tiene libertad económica bastante alta. Singapur se muere la gente de hambre. En Singapur los impuestos son bajísimos. Ahí el Estado es bastante agresor y hay bastantes guerrillas socialistas. Entonces, digamos, los países más libres, Singapur, Suiza, Estados Unidos es un país bastante estatista. O me vas a decir que no, es estatista. Tiene bastante estatismo, tiene los impuestos altísimos. Mira, tiene impuestos más altos que China, de hecho. Porque el sistema está podrido. O sea, tú estás en contra del sistema norteamericano. Yo soy, mira, no te voy a decir nada, pero los libertarios, es que me sorprende. Los libertarios, Murray Rothbard, que es el padre del anarcocapitalismo, es antiimperialista, es el primer, no, el primero no, pero es un crítico ferviente del gobierno norteamericano. O sea, los libertarios norteamericanos critican fervientemente al gobierno norteamericano. En todo caso, estás criticando a los conservadores, a los republicanos. Quiere decir que tú estás en contra de este sistema capitalista del Perú. En eso estamos de acuerdo. Acá hay una pregunta del Sí, a ver, una pregunta del hermano, un guerrero. Ya, un favorcito, pero un fuerte aplauso a todos ustedes, compañeros, que me están diciendo los hermanos que es su cumpleaños de Juancho. A ver, para el joven que estudia economía, bueno, he estado escuchando lo que estaban planteando ambos. Bueno, en ese tema, esa rama de economía, prácticamente no la he estudiado completo, pero sí he escuchado algunas teorías. Pero me gustaría saber, ¿tú cómo plantearías un sistema, o lo mejor de cada sistema que se ha planteado hasta ahora? Cada sistema ha tenido sus pros y sus contras, pero ¿cómo plantearía un sistema con las mejores versiones de cada sistema? O sea, de lo socialismo que me están comentando hasta lo que ha llegado hasta ahora. Bueno, lo poco que puedo rescatar del socialismo, de los izquierdistas, es su crítica, por ejemplo, como él dice, a Estados Unidos, a los estados un poco podridos, de los anarquistas de izquierda rescato también su crítica a los estados. Para mí el sistema perfecto es la verdadera libertad, porque la libertad es un derecho básico. Entonces, digamos, mientras más libertad mejor, y el Estado es el primer enemigo, entonces tenemos que estar en contra del Estado en ese sentido. Entonces, más que nada eso, económicamente se puede discutir algunos puntos, pero tampoco me quiero alargar. Ahora, si el amigo cuestiona este Estado, ¿está cuestionando un Estado comunista o capitalista? Capitalista. Porque si él cuestiona el Estado actual, es un Estado capitalista. Es un Estado donde se recuestan los grupos de poder norteamericanos. Entonces el amigo... que defiende la propiedad privada. Claro, él defiende la propiedad privada y este Estado defiende la propiedad privada. A ver, te pregunto, ¿el Estado peruano está en contra o a favor de la propiedad privada? Está a favor. A favor. Si no, no pondría el artículo 60, 61, 62, 63, los capítulos económicos con respecto al tema de la inversión privada, que tienen las iguales competencias de condiciones de competencia. Así que, Gabo, apunta mi número, conversamos en un buen debate, pe. Ya, hermano, un fuerte aplauso a Gabo, hermano. Él está... Pacho, dale el número al Gabo, pe. Ya. Él está... Bien, Gabo, un forcito allá, pe, hermano. Bien, a ver, hermanos, gracias. Hermanos, una consulta. Me acaban de decir
que van a intervenir la casa de ¿cómo se llama? Del hermano de Dina Balearte, ¿eh? Palma combatida, compañero, la cosa está fregada. Con razón, qué raro, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué hizo usted, compañero? ¿Cuántos están de acuerdo, hermano, que se le investiga a Dina Balearte? Miren, escúcheme, ¿sabe? Y qué raro que ha muerto, ¿cómo se llama Ana Cecilia Gervasio. La señora Cecilia Jerez, ¿no? Pasa, Noé, para que Noé haga unos aportes Noé, pasa por el tema de la revocatoria, hermano. Un fuerte aplauso, Noé. Compañeros, el otro parlante ya estamos recogiendo hoy día.